Nos plantamos a finales de 2025, con la vista puesta en 2026, y todo apunta a que Bitcoin se encuentra en un momento que podría ser, absolutamente decisivo. Vamos a meternos de lleno a analizar las fuerzas que están en juego, porque no es una sola cosa. Hablamos de la liquidez de la Reserva Federal, de los patrones históricos que se repiten en el mercado y, por supuesto, de los movimientos de los grandes inversores institucionales que podrían definir el futuro de la criptomoneda más importante del mundo. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora mismo es la calma que precede a una tormenta de volatilidad brutal, o es, precisamente por eso, una oportunidad única para los próximos años. Vamos a intentar desglosarlo. De acuerdo. Vamos a sumergirnos en eso de la tormenta perfecta. Y ojo, porque no se trata de un solo evento, es más bien un cóctel, una confluencia de tres fuerzas clave. La liquidez que inyectan los bancos centrales, los patrones que el mercado tiende a dibujar una y otra vez, y el dinero institucional. Para intentar entender qué podría pasar, nos vamos a centrar en dos motores principales, ¿vale? Por un lado, el flujo masivo de dinero que entra en el sistema, y por otro, esa tendencia tan curiosa del mercado a repetir ciertos patrones. Empecemos por el primero, el dinero. A ver, este punto es crucial. Hay que entender que Bitcoin no se mueve en una burbuja, no está aislado del mundo. Su precio es, en gran medida, un reflejo, casi un termómetro, de la cantidad de dinero que fluye por todo el sistema financiero global. O sea, cuando los bancos centrales le dan a la máquina de imprimir dinero, parte de esa liquidez busca activos con más potencial de crecimiento. Y sí, también con más riesgo, como Bitcoin. Y claro, esto provoca movimientos muy bruscos, pero, como veremos, a menudo previsibles. Y para que nos hagamos una idea de la escala, no hablamos de calderilla. 13.500 millones de dólares inyectados en un solo día. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra bestial, la mayor operación de este tipo desde la crisis de 2008. Es literalmente un tsunami de liquidez que está buscando activos donde crecer, y Bitcoin, claro, es uno de los principales candidatos para absorber una parte de ese flujo. Bueno, ahora vamos con el segundo motor, los patrones. En análisis técnico se habla mucho de fractales. ¿Y qué es un fractal? Pues para simplificarlo mucho, es un patrón que se repite una y otra vez a distintas escalas. La historia nos ha demostrado que Bitcoin tiende a seguir estos patrones, sobre todo como respuesta a grandes noticias económicas, como los anuncios de la Reserva Federal. Y lo interesante es que este fractal suele tener tres fases muy claras. Es casi como un guión. Primero, el mercado sube, se adelanta a la noticia, es el famoso comprar con el rumor. Luego, justo cuando la noticia se hace oficial, ¡zas!, viene una corrección brusca. Es el vender con la noticia. Y finalmente, el mercado se calma, encuentra un nuevo equilibrio, una base sólida, antes de prepararse para el siguiente gran impulso. Muy bien, ya tenemos la teoría, la liquidez y los patrones. Pero, ¿cómo se traduce esto en cifras concretas? Si aplicamos este modelo, podemos empezar a trazar tres caminos principales para Bitcoin en los próximos meses. Estos son los niveles clave que casi todos los analistas están observando con lupa. El patrón sugiere que podríamos ver un pico temporal ahí, cerca de los 93 o 94 mil dólares. Después vendría la corrección, que podría encontrar un primer soporte importante sobre los 70.000. Pero ojo, porque la base realmente sólida para arrancar en 2026 podría formarse incluso más abajo, en la zona de los 50 mil dólares. Con estos niveles en mente, se nos dibujan tres escenarios principales. El escenario base, el moderado, digamos, implicaría una consolidación para luego rebotar hacia los 100.000. Luego tenemos el escenario alcista, el más optimista, que podría darse si entra todavía más dinero institucional. Ahí podríamos superar máximos históricos, pero eso sí, con una volatilidad de infarto. Y por último, un escenario más conservador, que podría activarse por algún susto macroeconómico y que nos llevaría a una corrección más profunda en esa zona de 50 a 70.000, pero que sentaría las bases para el siguiente ciclo. Pero además de la liquidez y los fractales, hay otros chivatos en el mercado que nos dan pistas. Por ejemplo, las tasas de financiación de futuros. Cuando se van a negativo, suele ser una señal de pánico, de capitulación, y a menudo marca un suelo. También hay que mirar los movimientos de las grandes empresas que tienen Bitcoin, como MicroStrategy. Son un termómetro del sentimiento institucional. Y por supuesto, la entrada y salida de dinero en los ETFs de Bitcoin, que actúan como un amplificador de cualquier tendencia. Entonces, con todo este puzzle sobre la mesa, ¿cuál es la conclusión estratégica? Porque al final no se trata de adivinar el precio exacto, sino de entender cómo podemos navegar en un escenario que, a todas luces, va a ser muy volátil. A modo de resumen, la secuencia más probable para finales de 2025 podría ser esta: un pico temporal a principios de diciembre, seguido de la clásica venta con la noticia que pondrá a prueba los soportes de 70.000 o incluso 50.000 dólares.
Y por último, una fase de consolidación para, desde ahí, preparar el camino hacia 2026. La idea principal de todo este análisis es bastante clara. El riesgo está ahí y la volatilidad va a ser alta, es innegable, pero entender la dinámica de la liquidez, los patrones y el dinero institucional abre la puerta a oportunidades estratégicas. La clave, al final, no es tanto predecir, sino estar preparado. Así que parece que la tormenta perfecta está aquí. Y quizás la pregunta importante ya no es tanto qué va a pasar exactamente, sino más bien cómo vamos a interpretar esa volatilidad para poder aprovechar las oportunidades que genere. La clave, como siempre, es mantener los ojos bien abiertos, estudiar los patrones y, sobre todo, actuar con una estrategia clara.